Segundo bloque, continuamos en Universidad Noticias. Estamos en vivo en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y seguimos profundizando sobre el tema del día, que tiene que ver con el paro nacional docente y su impacto en la provincia de Mendoza, liderado por el SUTE, pero también decíamos en la información de que el gremio SADOP, que nuclea a los trabajadores y a los docentes del ámbito privado, de las escuelas privadas de la provincia de Mendoza, también se sumaron a esta medida de fuerza. Y está aquí en nuestros estudios Esther Linco Lorca, ella es la secretaria general de SADOP. Esther, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias Gracias a ustedes por invitarnos. Terminando el primer día de esta jornada de lucha, que nos vimos obligados a comenzar por no querer, por no tener este diálogo, porque ya desde a nivel nacional no se nos permitió tener una paritaria nacional y acá en Mendoza se nos vuelve a imponer este decreto que ya se nos impuso el año pasado, sumándole, ¿no?, a esta realidad que vive el docente mendocino, que es estar condicionado por el ítem aula. ¿Cómo continúa la medida de fuerza mañana y el plan de lucha, Esther? Bien. Nosotros hemos convocado a paro a nivel nacional y a nivel provincial el 6 y el 7. Sabemos que en Mendoza existe esta realidad que es el ítem aula y por ende nos condiciona. Por lo menos los docentes privados había muchas ganas de hacer el paro, pero hoy por hoy es imposible hacerlo. Recuerden que los docentes privados, todos los docentes de Mendoza, nuestros sueldos van desde 8.500 pesos hasta 25.000 pesos. Una directora de escuelas está cobrando eso con una antigüedad. Quiere decir que no son sueldos sumamente altos y que son sueldos que lamentablemente están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, a esos sueldos, si yo hoy le quito el 10% que significa el ítem aula, más el día de trabajo, más el proporcional de vacaciones, estoy hablando de un descuento que va entre el 18 al 20%. Quiere decir que es imposible pedirle a un docente que haga paro, porque eso va a significar no poder llevar por lo menos una semana de comida a su casa. Claro. Vuelvo a decir, el sueldo de los docentes está bajo la línea de la pobreza y además el sueldo tiene carácter alimentario. Entonces, las condiciones o las circunstancias en las que se da este plan de lucha en Mendoza tiene características diferentes. Nosotros trazamos desde SADOP un plan de lucha de decir que íbamos al paro y que estábamos de acuerdo con el paro, pero que sabíamos que no se podía hacer. Entonces hubo cartelería en las escuelas, hubieron asambleas en las escuelas, que están fijadas las asambleas, ya todo este mes tenemos asambleas, una por semana en todas las escuelas de la provincia de Mendoza, las privadas, y además hemos iniciado con el trabajo a reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al docente se le paga para ir y dar clases, corregir, pero no se nos paga para hacer campamentos, no se nos paga para hacer actos artísticos, se nos paga para hacer actos protocolares, se nos paga para estar de las 8 hasta las 2:30, no quedarnos 10, 15, 20 minutos hablando con el papá sobre la situación de su hijo. Entonces, el trabajo a reglamento va a existir y va a ser una forma de protesta y de lucha que el SADOP va a instalar en la provincia de Mendoza. Esther, me da la impresión que el SUTE en esta última negociación paritaria dejó de lado un poco la bandera de lucha que fue el ítem aula, que fue sí la bandera de lucha el año pasado cuando apareció este ítem y generó mucha repercusión, incluso mucho rechazo por parte de los gremios. Por eso me tomaba un poco la atención cuando empezaste la charla, volviste a reflotar un poco el tema del ítem aula. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que el SUTE sí dejó de lado un poco la discusión y se metió con el porcentaje del 17% y de la inflación del año 2016 de cómo repercute para este año? Yo creo que los compañeros han trazado pautas de lucha de acuerdo a las características de los docentes estatales. Lo que digo es que el SADOP no se podía bancar. Aparte, nosotros recuerden que somos privados. Si un docente además tiene
la valentía de hacer paro, corre el riesgo también de ser despedido. Recuerden que nuestra patronal no es el Estado. En el Estado tenemos como cierto, nos podemos mover de otra manera. En lo privado caminamos por una línea muy finita, que de este lado está el despido y de este lado está el trabajo. ¿Cuántos docentes bajo escuelas privadas hay en la provincia de Mendoza o bajo el SADOC, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos cada vez, nuestros afiliados van creciendo. Y también, debo decir que también un poco en esta fecha bajan, ¿no? Y sobre todo en diciembre, porque en Mendoza tiene una costumbre la patronal, que es de darle de baja en diciembre y contratarlos en febrero. Esa costumbre, mala costumbre, que se ve que no se enteraron que están los derechos de los trabajadores, repercute y por ahí se bajan los afiliados, pero nos vamos manteniendo, y en Mendoza te puedo decir que hay casi 400 escuelas privadas en toda la provincia, hay otras tantas universidades privadas, hay 130 jardines, CEOs, los CEOs, los Servicios Educativos de Gestión Social. Sí. Quiere decir que nuestro mundo es amplio y es cada vez más grande, ¿sí? Por esto de que el papá elige la educación privada porque cree que se garantiza de lunes a viernes las clases, ¿no? Muy bueno. Cosa que por ahí está un poco... Porque la verdad que nosotros lo que sentimos es que los docentes privados son tan trabajadores como un docente estatal, por ende cobramos lo mismo, cosa que hace mucho tiempo no pasaba. Harían 20 años atrás un docente privado en la provincia de Mendoza no cobraba igual que un docente estatal, cobraba mucho menos y trabajaba mucho más. Todo eso, a través de esta lucha, se ha ido ganando y se ha ido progresando. Debo decir, con mucha pena y tristeza, que estos últimos meses no ha sido así. Hemos perdido el derecho a huelga con este famoso ítem aula. Nosotros, en cuanto se instaló el ítem aula, fue nuestra bandera de lucha, ¿sí? Es más, lo decimos a donde vamos, estamos con el logo y decimos no al ítem aula y queremos de verdad que se derogue esto. Hemos hecho las presentaciones que teníamos que hacer, estamos esperando que la justicia se expida. Se han hecho desde a nivel nacional y a nivel provincial. La lucha es grande y la vamos a seguir y vamos a estar de pie y bueno, y mañana junto con la CGT, con los compañeros de la CETERA, con los compañeros de ATE, con los compañeros, con todo el mundo, vamos a estar con todos los trabajadores, con los compañeros del SUTE, vamos a estar a las 18 horas movilizándonos, principalmente por esto y por todos los trabajadores, por la industria. Bien. Te hago dos preguntas en una. ¿De cuánto debería ser el aumento salarial para un docente? ¿De qué porcentaje? Y también te consulto, ¿cuáles son los temas que se discuten en la paritaria nacional que según el gobierno dice que ya están pautados con el salario mínimo vital y móvil en todo el país y con respecto también al incentivo docente que se actualiza año a año? Esto es lo que dice el gobierno, quiero escuchar a los gremios qué es lo importante que se discute en la paritaria nacional y cuánto debería ganar o cuánto debería ser el porcentaje de aumento de un docente privado en la provincia. Primero, la paritaria, además de fijarnos el sueldo vital y móvil, se hacía todos los años. Hace más de 12 años que se hacía la paritaria nacional. ¿Qué pasó? Estábamos tan equivocados que hoy nos damos cuenta que no hace falta la paritaria nacional. Yo creo que simplemente que no se quieren sentar a hablar con nosotros, no se quieren sentar a hablar con los trabajadores. Con los trabajadores que cada vez estamos más en la calle y cada vez estamos reclamando mucho más y cada vez estamos en unidad de acción. Y eso es lo importante y eso es lo que también yo creo que le tienen un poco miedo, ¿no? Que los trabajadores en unidad de acción pueden hacer y pueden lograr cambios. Tal cual. Eso es la historia misma. Y con respecto al porcentaje, ¿cuánto debería ganar? Y con respecto al porcentaje, nosotros fuimos los primeros en salir en Mendoza a decir que, es más, empapelamos las escuelas privadas diciendo que rechazábamos el 17%, primero porque era mentiroso, no era el 17% como nos querían decir o como nos querían hacer creer. Si uno saca las cuentas, y no es tan difícil, anualmente era el 13% para los docentes con cargo y el 10,26% para los docentes de secundaria. O sea,
Lo que pide un sindicato, como cualquier sindicato, es que el aumento sea acorde a la inflación, mínimamente. En realidad debería superar la inflación, ¿no? Bueno, el año pasado no se superó. El año pasado no tuvimos un aumento que superara la inflación. O sea, y hoy nos quieren poner un aumento que dicen, según los datos del gobierno, va a ser del 17% este año. Dicen. Porque yo creo que hay un gran sector que ese 17% le va a afectar mucho más que a otros. Entonces ese 17 no va a ser un 17 para una casa en donde hay un desempleado. Va a ser mucho más. Entonces yo creo que acá lo que falta es sentarse a hablar con los trabajadores. Los trabajadores no quieren otra cosa que no sea el beneficio y tener un sueldo digno para sus compañeros. Nada más. Nada más. Esther, te agradezco mucho la visita. No, por favor, a ustedes. Por favor. Hacemos una pausa, ya venimos con más información.